Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muy buenas y calurosas noches, ¿verdad? Hay que estarnos cuidando del calor. Ha estado intenso. Y fíjate, con estos calores que hemos tenido, me acordaba de un pasaje que dice, ¿quién se mantendrá ante la presencia de Dios, que es fuego consumidor? Y bueno, pues para muestra un botón, ¿verdad? ¿Quién aguanta? Si el sol no lo aguantamos a mediodía. Bueno, estemos orando por nuestros pastores, como bien lo dijo Roy, ahorita están fuera de la ciudad y con el favor de Dios ya la siguiente semana estarán aquí con nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie que es Conquistando dos mundos. Y si medios tenemos las diapositivas, vamos pasando. La primera de ellas para ir entrando al tema que nos toca abarcar o estudiar el día de hoy. Y vean esta imagen que les pongo aquí en pantalla, porque esto es lo que nos dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde nos dice la Escritura allí que nosotros los seres humanos estamos formados de espíritu, de alma y de cuerpo. Y dentro del alma tenemos tres centros, que es el centro intelectual, lo que es el centro emocional y lo que es el centro volitivo, o también conocido como el centro donde se toman las decisiones, el centro de la voluntad. En las clases anteriores, lo que hemos visto es el terreno de lo mental. Ya lo vimos, cómo el enemigo ataca el terreno mental. Y la mente se convierte en un campo de batalla, veíamos en una de las clases anteriores. Pero también lo que vimos en la última clase fue el terreno de la voluntad. Y cómo el enemigo trata de atar las voluntades. El día de hoy vamos a entrar a un terreno nuevo. Es el tercer centro o el tercer terreno de nuestra alma, y es el terreno emocional. Vamos a entrar a estudiar el terreno emocional. En esta área en particular, la manera como Satanás ataca. Si me pones la otra diapositiva, por favor, es causando heridas. Esta es la herramienta, o este es el arma que utiliza Satanás en este renglón, las heridas. Vamos a hablar de las heridas emocionales. Mira, yo soy médico de profesión, y una herida en los tejidos corporales cicatriza más rápido y se recupera más rápido que una herida emocional. No hay tiempo. Médicamente te puedo decir cuánto tarda un tejido en cicatrizar, porque más o menos es lo mismo para toda la raza humana. Claro, la gente ya más avanzadita de edad pues tarda un poquito más la cicatrización, pero en los más jovencitos es más rápido, pero más o menos es el mismo rango para todos. Pero emocionalmente no hay un tiempo para recuperarse de una herida emocional. Y Satanás sabe esto. Por eso es un arma que utiliza en este renglón, en esta área de las emociones. Él busca herir las emociones del hombre. ¿Por qué? Porque estas heridas emocionales tienen la peculiaridad de producir cautiverio. Se vuelve una cárcel donde apresa a la persona herida. La persona herida se vuelve preso. Y por eso es que Satanás busca herir en esta área. Entonces, el área que hoy vamos a estar estudiando es este terreno emocional, y vamos a ver y vamos a estar viendo hoy y en las siguientes sesiones cómo ser libres del cautiverio o de la prisión de las heridas. La intención de Satanás, lo que él busca
es herir a cada persona que nace en este mundo. Esa es su intención. Mira, finalmente tú y yo somos el producto de las experiencias, somos un resultado de todas las experiencias, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que ha sido en nuestra vida. Nuestras experiencias, tanto buenas como malas en el pasado, determinan la manera como nosotros reaccionamos en las situaciones actuales, en las situaciones presentes. De tal forma que las heridas del pasado, las heridas que todavía permanecen abiertas dentro de nosotros, pueden distorsionar la percepción del presente. De tal forma que si reaccionamos de manera violenta a un problema muy sencillo, muy simple, eso nos dice que esa persona tiene una herida abierta que no ha podido cicatrizar. Si tú o yo reaccionamos de una manera muy exagerada o violenta a una situación que es muy sencilla, eso nos dice que todavía tú y yo estamos atados al pasado. Hay algo en nuestro corazón, en nuestras emociones, que no ha cicatrizado todavía. Una persona que tiene una herida en un brazo, aunque esté tapado con una camisa, si tú lo tocas, va a reaccionar. Y va a reaccionar de una manera violenta, porque al momento en que tocas esa área, detona un dolor que va a hacer que de manera automática la persona se retire del toque de esa persona. Bueno, lo mismo es en lo emocional. De repente hay cosas que suceden en la vida que tocan esa fibra, tocan esa área emocional que hace que la persona reaccione de una manera muy violenta. Eso te habla de que esa herida aún no ha cicatrizado. Sigue atorada esa persona en eso. Es una persona que finalmente no sabe responder de manera normal a una situación actual. Pero, pon la siguiente diapositiva, por favor. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí en Lucas capítulo 4, recuerden que Jesús dijo: yo he sido ungido. Y dentro de las cosas que Él menciona, por las cuales ha sido ungido por el Espíritu Santo, una de esas razones es para sanar los corazones quebrantados. Porque eso es lo que producen las heridas emocionales, corazones quebrados. Y Cristo vino a eso. Bueno, vamos a ver el propósito. Ponme la diapositiva donde viene el propósito de Satanás. Es herir. Ya dijimos, él quiere herir a cada persona que nace en este mundo. Y esto está profetizado desde el principio. Génesis, ahí en el capítulo 3, versículo 15, es lo que se conoce como el protoevangelio. Es lo que Dios le dijo a aquella serpiente que engañó a Eva en el huerto. Y le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Nota que desde el primer libro de la Biblia, Génesis, desde el principio, ya estaba anunciado que este Satanás, este enemigo que tenemos, nos iba a herir, iba a causar heridas en nuestras vidas, porque ese es su propósito: buscar lastimarnos y herirnos. La siguiente diapositiva, por favor. Mira, tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento de una persona que fue herida. Mira, si alguien en el Antiguo Testamento fue experto en heridas, ese fue Job. Tú lees todo el libro de Job y tú ves cómo Satanás
pide autorización a Dios para herir a Job. ¿Sí? Y Job es herido de varias formas. Primeramente, es herido cuando él pierde todas sus posesiones, todos sus bienes, su ganado, todo lo que él tenía, todas sus riquezas. Y luego después es herido cuando le anuncian que también sus hijos mueren en un accidente, entre comillas. La pérdida de sus hijos es otra herida en el corazón y en las emociones de Job. Después también él es herido porque ahora pierde su salud ahí en el capítulo 2 de Job. Ya no solamente fue lo que estaba a su alrededor, ya no solamente fue su prójimo, ahora su propia salud es tocada con una sarna desde la cabeza hasta los pies, dice ahí la escritura. También Job es herido cuando la esposa le falta el respeto, y lo vemos también ahí en el capítulo 2, cuando le dice: ¿Todavía retienes tu fidelidad a Dios? Maldice y muérete, le dice. Pero también Job es herido cuando aquellos amigos que venían a consolarlo finalmente terminan acusándolo. Para amiguitos, ¿verdad? Estaba el pobre Job desconsolado, y luego todavía estos amigos, tres amigos que venían a consolarlo, pues terminan diciéndole: lo que te pasa es porque andas en pecado. Imagínate manera de consolar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque también en el Nuevo Testamento tenemos a alguien que fue experto en quebrantos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la máxima, podemos decir, la máxima expresión de lo que es ser herido. Él fue, dice allí Isaías 53, en el versículo 5. Este capítulo de Isaías es un capítulo mesiánico, hablando precisamente del sufrimiento del Mesías. Y dice allí en el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Jesucristo fue herido por ti y por mí, por causa de nuestros pecados. También Cristo sufrió y fue herido por la traición de uno de sus 12 apóstoles, Judas Iscariote. Ahí en Lucas 22 nos narra cómo, estando Jesús en el huerto del Getsemaní, Judas viene con una turba a capturar a Cristo, y ya les había dicho: a quien yo le dé un beso, ese es al que hay que capturar. Y Jesús ahí en Lucas 22 les dice: ¿con un beso me vendes, Judas? También Jesús fue herido cuando él fue menospreciado y rechazado por su propio pueblo. Juan en el capítulo 1 nos dice que a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Y en el mismo capítulo de Isaías 53 dice la escritura en el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús en su ministerio terrenal. Él fue despreciado por el mismo pueblo de Israel. Pocos fueron los que creyeron en él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Jesús también fue herido cuando él fue acusado falsamente. Hubo falsas acusaciones contra Jesús. Los religiosos le decían: tú echas demonio fuera por Belcebú. Y le acusaban que él tenía el mismísimo diablo, y por él estar poseído del diablo, Jesús podía echar fuera demonios.
pero era una acusación falsa que hacían contra él para desacreditarlo. También Jesús fue herido por la golpiza que le dieron tanto los judíos como los romanos al momento en que lo capturaron y que estaba siendo juzgado. Jesús, cuando fue a la cruz, él iba ya molido a golpes, completamente. Cristo también sufrió las heridas del abandono de todos. Ahí en Mateo 26, 56, dice la Escritura que cuando a Jesús lo capturan en el huerto del Getsemaní, los discípulos en ese momento huyeron. Ninguno se quedó con él, lo abandonaron todos. Pero el mayor abandono que siente Jesús es en la cruz del Calvario. Ahí en Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, Jesús ya clavado en la cruz, él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y creo yo que este es el abandono más fuerte que Jesús siente en su vida, el abandono por parte del Padre. Bueno, finalmente Isaías 53, dice allí la Escritura, la segunda parte del versículo 5, dice: fue él molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Mira, Jesús vivió todas estas heridas. Jesús fue lastimado de todas estas formas para sanarnos a ti y a mí. Es a través de sus llagas que tú y yo somos curados de nuestras propias heridas. Escúchame, yo respeto la psicología y la psiquiatría. Finalmente yo también soy médico, al igual que ellos. Pero tienen sus limitantes. Esa ciencia, la ciencia médica, la psicología, la psiquiatría, tiene sus limitantes. Hay cosas que la ciencia no puede curar, no puede resolver, y que solamente Jesús puede curar. Y parte de eso son las heridas en nuestras emociones, en el corazón. Solamente con las llagas de Cristo es que nosotros podemos ser restaurados y podemos ser completamente sanados. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Satanás sabe cómo incapacitarnos a través de las heridas. Una herida se vuelve incapacitante si tú la dejas. Médicamente hablando, si tú no atiendes una herida, si no la tapas, si no la limpias, si la descuidas, lo que puede llegar a pasar, lo que puede ser una herida insignificante, se puede convertir en toda una infección, porque se contamina esa herida. Y entrando una infección, empieza la inflamación y empieza el dolor. Y aquello se puede agravar y puede llegar inclusive hasta la amputación de una extremidad. Eso pasa muy comúnmente con los diabéticos. A una persona diabética se le enseña que debe de cuidar mucho sus extremidades, sobre todo sus pies, y estar viendo y observando que no tenga ni la más mínima herida en alguno de sus pies, porque eso puede ser factor para que entre una infección y finalmente llegue hasta el hueso y se requiera de una amputación. Entonces mira cómo una herida puede incapacitar. Un soldado herido está incapacitado para continuar en un campo de batalla. Satanás sabe cómo trabajar en estas áreas. Ahora, Satanás, uno de sus platillos preferidos, y ya lo ha dicho el pastor aquí cuando da estas enseñanzas, el platillo preferido de Satanás son los niños. Su objetivo primordial, su blanco principal son los niños inocentes. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables. Emocionalmente son los más
más vulnerables, los más fáciles de atacar y de dañar, los niños. Ahora, piensa en esto. Si el diablo logra herir a un niño y esa criatura crece con esa herida, se va a volver un adulto incapacitado. Se va a volver un adulto dañado. Déjame decirte una cosa, las personas heridas hacen daño. Lo repito, las personas heridas causan daño. Y esa persona herida, las personas heridas, mira, no es que lo hagan voluntariamente, no. A veces ni siquiera se dan cuenta que por el hecho de estar heridos y lastimados, están dañándose a sí mismos y no son conscientes que al mismo tiempo están dañando a la gente a su alrededor. Se vuelven victimarios de la gente que está a su alrededor, una persona herida, y Satanás lo sabe, porque esa persona herida se vuelve un instrumento para herir a otros. Entonces, Satanás ataca a los niños y mira, inclusive lo hace antes de nacer, desde el vientre. ¿Tú sabes que un bebé puede ser afectado emocionalmente desde la gestación? Hay científicos que dicen que no es cierto, que no está comprobado. Pero cada vez hay más evidencias de que esto es una realidad. Un niño, un bebé en el vientre puede sentir el rechazo de su madre cuando lo quiere abortar. Mira, si un bebé físicamente, biológicamente está conectado a la mamá a través de la placenta, a través del cordón umbilical, y prácticamente el bebé vive a expensas del cuerpo de su madre, ¿tú crees que no está conectado psicológicamente? Claro, así como está conectado físicamente, también lo está psicológicamente. Y el bebé siente todo lo que siente la mamá. El estado emocional de la mamá termina afectando a una criatura, a un bebé, antes de nacer. ¿Cómo el enemigo afecta a los niños? El miedo es una herramienta que utiliza para causar heridas en un niño. ¿Miedo a qué? Miedo a muchas cosas. Miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a los golpes o al maltrato infantil, a la violencia en casa, miedo cuando ve que papá golpea a mamá, el miedo cuando llega papá borracho y se torna violento en casa, el miedo que le produce a un niño cuando se le abusa física, psicológica o sexualmente. Un niño puede ser herido en la escuela, en el colegio, cuando sus compañeros se burlan de él. Ya hay un miedo de ya no querer asistir por la burla de sus compañeros. O el miedo a la oscuridad. Cuando le dice, papá, déjame prendido el foco, no lo apagues, deja prendida la lámpara, porque hay un terror a la oscuridad, y hay un miedo, y hay una fobia, y son heridas en las emociones del niño. El rechazo, ese sentimiento de no ser aceptado, de no ser amado por alguno de los padres. Un rechazo en la vida, en las emociones de un niño, lo que produce esta herida es inseguridad y una baja autoestima en su desarrollo, en su persona. El abandono, el sentimiento de no ser cuidado,
de no ser protegido, de sentirse vulnerable. Esto genera una sensación de soledad en la vida de aquella criatura, un desamparo. La otra herramienta, la humillación, sentimiento de ser menospreciado. Cuando a un niño se le dice: eres un inútil, no sirves para nada. Cuando se le es ridiculizado, cuando se le avergüenza públicamente delante de los amiguitos. Todo eso produce una herida en las emociones de la criatura y produce sentimientos de vergüenza y de culpa y de una baja autoestima. El abuso, bueno, ya lo mencioné. Entonces, una persona que ha sido lastimada, que ha sido rechazada, que ha experimentado el sufrimiento en su infancia, se verá incapacitado ya en su edad adulta para dos cosas: para amar y para recibir amor. Eso es lo que produce. Son personas incapacitadas para amar y para recibir amor. Batallan esas personas. ¿Por qué? Porque vivieron una infancia donde fueron lastimados, fueron abusados, fueron maltratados, fueron avergonzados, fueron rechazados. Un niño que se ha abusado de él, que se le ha causado esta herida del abuso, puede reaccionar de dos maneras. Un niño abusado, escucha bien lo que sucede. Si crece con esa herida, se vuelve un antisocial. Se vuelve una persona que va a batallar para socializar con los demás. Por dos razones. Una, que este abuso, esta herida del abuso, puede provocar en la criatura un encerramiento en sí mismo. Es como la tortuga cuando se ve amenazada, mete sus extremidades y su cabecita a la concha y se enconcha y se cierra. Y es un mecanismo de protección, dicen los psicólogos, para no ser heridos, para ya no ser lastimados, para ya no ser abusados. Y en ese encerramiento se distancian de la gente, se vuelven personas solitarias, aisladas por miedo. Y la otra razón por la que una persona que ha sido abusada y trae esa herida de lo que le hicieron en su infancia, es que esa persona se vuelva una persona destructiva por causa de la rebelión que esto produce, por la ira acumulada y la agresividad del abuso que sufrió, y se vuelve una persona violenta. Normalmente, una persona que fue abusado en su infancia termina siendo un abusivo después. Lo que les decía ahorita, las personas heridas hacen daño y se vuelven armas en manos del enemigo. Una persona que crece con heridas a lo largo de su vida nunca logra la libertad para ser lo que Dios quiere que sea. Nunca llega a ese máximo potencial al que Dios quiere que llegue, porque no tiene la libertad para alcanzarlo, para lograrlo. Pásame la siguiente diapositiva. Mira, otro plato también predilecto de Satanás son los hijos de Dios. Y uno de esos grupos son los nuevos, los recién convertidos. Porque el nuevo o el recién convertido, pues también es un niño, es un bebé espiritual.
Y como les decía ahorita, Satanás tiene predilección por los bebés, por las criaturas, tanto en lo biológico como en lo espiritual, porque son los más vulnerables. Una persona recién convertida, una persona que apenas está aprendiendo de Cristo, es más vulnerable que una persona que ya tiene 20 años caminando con el Señor. Es más vulnerable que una persona que ya conoce la Biblia, que ya la ha leído varias veces, que ya tiene años viniendo a la iglesia. Claro que una recién nacido en Cristo es más vulnerable. ¿Y cómo es que ataca Satanás a un nuevo convertido? Pues a través del rechazo, empezando por su familia. La familia rechaza al cristiano, y sobre todo cuando en su familia de origen, pues la religión que practicaban es la religión tradicional que hay en nuestra nación, ¿no? Y a veces se le ve hasta como un traidor, ¿no? Y hay unos muy drásticos que dicen: ya tú no, te voy a sacar de la herencia. O sea, se les amenaza, se les acusa, se les dice traidores, o inclusive sufren burlas, ya no solamente de la familia, sino inclusive de los antiguos amigos. Cuando ya los invitan a una fiesta y ya no quieren, van a la fiesta, pero ya no les ofrecen una bebida, pero dicen no gracias, y empiezan a hacer una burla de que: ay, ¿a poco ya muy santito? Ya te convertiste en un salta para atrás. Y bueno, les empiezan a decir una serie de cosas. Y todo esto pues produce heridas en la persona recién convertida. Pero también Satanás ataca ya a los más creciditos, a los que estamos un poquito ya más avanzados dentro de la iglesia, a través del chisme, de la mentira, de la división. Finalmente son las mentiras y las divisiones lo que viene a trastornar los ministerios dentro de una iglesia. Es lo que viene a dividir la congregación. Un creyente herido, un cristiano que ha sido lastimado y tiene heridas, fíjate muy bien lo que te voy a decir, tiene dificultad para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay miedo y hay desconfianza. Y cuando hay miedo y desconfianza no puede haber relaciones. La base de las relaciones es la confianza. Y cuando no hay confianza no hay relaciones. Y para poder ser parte del cuerpo, pues tiene que haber relaciones. Tiene que haber convivencia. Tiene que haber koinonía. Escucha, el objetivo de las heridas es causar una retirada, es causar soledad, es causar aislamiento, es causar separación, que aquella persona se separe de la manada. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Satanás precisamente. Porque es una estrategia del enemigo para atacar y vencer. Y tú lo ves en el reino salvaje. Yo no sé cuántos ven Discovery. A mí me gusta el de los animales, ¿verdad? Y te ponen ahí el reino animal, ¿no? Y es fácil, bueno, a mí me fascina. Y de repente te ponen ahí episodios de cómo los leones pues atacan, ¿no? Y cómo es que atacan las manadas de animales, ¿sí? De repente están ahí pastando toda la manada de búfalos, y los leones pues van en grupo también, y van y se agazapan y se van acercando lentamente, y son como 5 o 6 leones, y están ahí escondidos entre la hierba, y poco a poco, de una manera muy sigilosa, sin que se den cuenta la manada, poco a poco van acercándose a la manada. Y llega un momento en que ya están cerca, y lo que hacen los leones es que saltan de su escondite y rugen. Y cuando eso sucede, la manada, al oír el rugido y al ver los leones, lo que hace es que se asustan y salen corriendo en estampida. Pero los leones son muy listos, porque se quedan viendo a la manada, y lo que buscan identificar, ¿quién es el que se separa de la manada? No son tontos los leones no se van sobre la manada, se van sobre el que se separa de la manada, y a ese pepenan,
a ese matan, a ese se comen. ¿Por qué? Porque se volvió vulnerable al separarse de la manada. También he visto videos donde la manada de repente se voltea y se les viene a los leones. Y cuando los leones ven que se viene la manada a correr los leones, por más bravos que sean los leones, ¿por qué? Porque contra la manada no puede. Pues es igual, es la misma estrategia que utiliza Satanás, nuestro enemigo, para atacar la iglesia. Trata de separar, trata de aislar. Lo mismo en la familia, Así como hablo de la familia eclesiástica, también hablo de la familia en el hogar. Por eso él busca dividir y separar al matrimonio, que el esposo esté peleado de la esposa. Por eso él busca separar a los padres de los hijos, que haya división entre papá e hijos, que no haya comunicación, que estén enojados uno contra el otro, porque en ese enojo y en ese estar peleados se aísla aquel individuo de la familia y es más fácil. Porque es un lema de guerra: divide y vencerás. Y es antiguísimo, antiquísimo este dicho, pero funciona. Y es como Satanás sigue destruyendo las familias y las iglesias. Las heridas producen división. Bueno, vamos a ver ya las últimas diapositivas para terminar. Vamos, dale la siguiente. Las heridas tienen la capacidad de producir cautiverio. Dice esta escritura ahí en Hebreos 12:1: teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, ¿qué dice? Que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está comparando la vida cristiana con una carrera de atletismo. Y parte de la instrucción que se está dando es que al cristiano lo está comparando con un atleta. Y la manera como debemos de correr es despojándonos de ese peso. Cuando habla de este peso, habla de peso y habla de pecado. Y hay que despojarnos de las dos cosas. Hay que deshacernos del pecado en nuestra vida, pero también hay que deshacernos de ese peso que menciona ahí. Y este peso también es provocado por las heridas. Produce un peso en el alma, produce un peso emocional que no nos deja avanzar. Una herida se vuelve algo muy pesado en las emociones de una persona cuando no sabe tratar, cuando no sabe manejar esa situación. Y es un peso que nos asedia. Esa palabra asediar significa rodear o bloquear la entrada y salida de personas en una fortaleza o en una casa. ¿Sí? Este asedio lo que produce es parálisis. La gente ya no puede moverse, ya no puede salir, ya no puede entrar ni salir, está estancada. Ese es el asedio, hasta que la persona finalmente se rinde o se muere. Eso es exactamente lo que producen las heridas emocionales, un asedio. Es un asedio emocional que te paraliza. Dale la siguiente, por favor. Mira, las heridas nos atan al que nos ha herido. Y lo vamos a ver en las siguientes reuniones que vamos a seguir con esta clase. Las heridas también nos atan a la amargura. Va asociado la amargura con las heridas. Una herida que permanece mucho tiempo en la vida de una persona termina produciendo amargura. Y la amargura es una raíz que termina contaminando a toda la gente alrededor. Ya lo dijimos ahorita, las heridas no nos atan de tal manera que nos impiden amar y sentir amor o recibir amor.
este peso, esta atadura producida por las heridas, finalmente impiden el crecimiento personal como cristiano y también impiden el crecimiento ministerial. Bueno, finalmente, pásame la siguiente, y con esta vamos a terminar. Jesús vino para liberar a aquellos que están heridos. Por eso dijo Jesús: el Señor me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a liberar a aquellos cautivos interiormente, aquellos que viven en esta prisión de las heridas. Y hay dos maneras como una persona es libre. Número uno, es cuando la cabeza, que es Jesucristo, quiere sanar o curar a su cuerpo, que es la iglesia. Jesús desea una iglesia completamente sana. Y dice por eso Jesús, ahí en Juan 8:36, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Es Jesús quien viene a liberar. Y lo segundo es que esta libertad de este cautiverio emocional se logra por medio del Espíritu del Señor. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona. Por eso dice allí 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Jesús quiere venir a liberarnos. También en otro pasaje Jesús les dijo que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Jesús viene por medio de su palabra y por medio de su Espíritu a traer la libertad a los corazones cautivos por medio de las heridas emocionales. Amén. Vamos a terminar haciendo una oración. Te invito a que cierres ahí tus ojos por un momento en donde estás. Mira, hemos hablado de las heridas en el terreno, hemos entrado al terreno emocional. Hemos entrado al terreno emocional. Estamos hablando de ser conquistadores de dos mundos. Y un terreno, un área que tú debes de conquistar es el área de tu alma, es el área emocional. Así como debes de conquistar tu mente, así como debes de conquistar tu voluntad, así como debes de enseñorear sobre tus decisiones, también tú y yo somos llamados a poseer el área emocional. Y tal vez tú traes heridas. Sin lugar a dudas, todos traemos heridas. O en algún momento de nuestra vida pasada, alguien nos causó heridas. No hay uno en este recinto que pueda decir: yo nunca he sido herido en mi vida. No hay uno. Sin duda que en algún momento de tu caminar, en algún momento de tu andar, alguien te lastimó emocionalmente. Pudo haber sido en tu infancia, en tu niñez. Pudo haber sido algún papá, tu papá o tu mamá. Pudo haber sido algún hermano, alguna hermana o algún otro familiar. O tal vez fuiste herido no en tu casa, pero sí en el colegio, en la escuela donde estuviste. Tal vez el abuso de algún compañero de escuela. Tal vez algún maestro o maestra que se burló de ti, que te dejó en ridículo públicamente, que te exhibió públicamente delante de los demás. Tal vez fue una relación que tuviste de noviazgo. Finalmente los tipos de noviazgo que hoy hay dejan muchas heridas.
en la vida de las personas. Emocionalmente los dejan incapacitados. Y tal vez tú sigues arrastrando con una herida de esa naturaleza. Aquel novio o novia que tanto quisiste, pero que finalmente te traicionó, que finalmente te abandonó, que finalmente jugó contigo y te hizo perder el tiempo. Yo no sé qué tipo de herida te hayan causado. Tal vez muchas de esas heridas ya están resueltas en tu vida. O tal vez todavía puede ser que haya heridas abiertas en el presente. Tal vez ni siquiera estás consciente de esas heridas que siguen supurando dentro de tu alma. Pero hay un Dios que sí sabe. Y hay un Dios que te puede inclusive revelar esas heridas que están ocultas para ti mismo. El rey David oraba a Dios y le decía: Señor, examíname, oh Dios. Y él pedía que Dios le revelara lo que cargaba en su vida. Tú y yo muy bien hoy podemos decirle a Dios: Dios, examíname. Tal vez hoy tú puedes decirle: Dios, yo que me acuerde, pues no hay alguna herida allí en mi pasado que me esté ahorita molestando, pero si tú encuentras algo, por favor, revélamelo esta noche. Porque es tiempo de sanar, es tiempo de conquistar esa emoción, es tiempo de que tú te enseñorees de tus sentimientos y no que tus sentimientos o tus emociones se enseñoreen de ti. Es tiempo que tú y yo dominemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, que gobernemos sobre esta área y no que las emociones me gobiernen a mí y me dicten lo que yo tengo que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos, Señor, pidiendo tu intervención. Señor, examina nuestras vidas, examina nuestra alma y examina, Señor, examínanos en el terreno emocional. Padre, y si hay una herida que sigue abierta en nosotros, si hay una experiencia en nuestro pasado que causó una lesión en nuestras emociones, la cual no ha cicatrizado, la cual sigue abierta, la cual sigue supurando hasta el día de hoy, Padre, revélanosla. Queremos ser sanados, queremos ser curados por tu palabra. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, en este momento sobre nuestros corazones y sánanos. Restáuranos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que eso cicatrice, a que esa experiencia, Señor, que seguimos arrastrando hasta el presente, quede en el pasado. Ayúdanos, Señor, a cerrar esos episodios a los cuales a veces quedamos anclados y nos inmovilizan en el presente para no avanzar hacia el futuro. Señor, ayúdanos, porque no ignoramos las artimañas del diablo, el cual busca herir nuestras vidas, busca herirnos en el matrimonio, busca herir a nuestros hijos, busca herirnos en la familia. Declaramos, Señor, lo que tu palabra dice, que por las llagas de Cristo nosotros ya hemos sido curados. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, por esta sanidad que traes a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén.
y amén. Mis amados, Dios les bendiga y continuamos la próxima semana con esta serie de Conquistando los Mundos. ¿Está bien? Bendiciones y buenas noches.